Voz del presente. Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política con perspectiva histórica. Segundo bloque del programa. Una nueva hora comienza. ¿No? ¿Cómo era? La ciudad. Bueno, ya me olvidé. ¿Vos te acordás de FM Horizonte, Ezequiel Adamovsky? Yo soy muy joven para acordarme, no. Nah, Falso total. ¿No te acordás? Porque en vez de escuchar radio, comienza, me acuerdo, es verdad. Te la pasabas leyendo en Puan libros de historia, libros de Alperín Dongui, en vez de que es escuchar mucho mejor radio. ¿Te suena o no? Sí, me suena. Una nueva hora comienza, me acuerdo. Un hit. Mientras la ciudad, ya me olvidé cómo era la ciudad, ¿te acordás? No. Ya se nos fue. Se nos fue todo. Bueno, ¿cómo andás, Ese? Bien, muy bien, por suerte. Vas a hablar hoy, nos metemos de lleno en la columna de hoy, de la solidaridad, la empatía y el derrame, el derroche de la clase pudiente para con los grandes necesitados de la historia, ¿no? Sí, bueno, uno de los grandes temas, ¿no? Arranco, como siempre, con una noticia de estos días que pareciera alentadora, que es que el grupo de los 7 países más poderosos se manifestó a favor, finalmente, de cobrar un impuesto global uniforme a las corporaciones, que en ausencia de eso lo que hacen es que buscan el país que cobre menos impuestos para erradicar sus filiales o sus operaciones, y finalmente pagan muy poco en todas partes. No sabemos si esta iniciativa va a conducir a algo. Hubo otros anuncios similares en el pasado que todavía no dieron ningún resultado, por ejemplo el de combatir paraísos fiscales. Pero bueno, ojalá que sí. Es un tema, la verdad, escandaloso hace mucho. Hoy salió también la noticia en Clarín y están saliendo los diarios literalmente suma 0 de impuestos que pagan algunas de las corporaciones o personas más ricas del mundo. Salió una noticia estos días, la filial de Irlanda de Microsoft facturó el año pasado 260.000 millones de euros, que es un montón de plata, y por los cuales tributó 0 en Irlanda. O sea, no es que tributó poco, tributó 0. ¿Por qué? Porque, radicó sus operaciones en las Bahamas. Entonces, de esos 260.000 millones de euros que facturó, no dejó un centavo en tributación en Irlanda. Salió hoy en Clarín también Jeff Bezos, dueño de Amazon, o Elon Musk, dos de las personas más ricas del planeta. Hubo años enteros recientemente que pagaron 0 impuesto a las ganancias. Es decir, que cualquier perejil como los que estamos acá hoy hablando, pagamos más impuesto a las ganancias que las personas más ricas del planeta en sentido literal, no comparativamente o proporcionalmente. Pagaron 0 impuesto a las ganancias. La verdad que es bastante escandaloso. Esto se sabe hace mucho. Ahora, con el tema de pandemia, sale un poco más a la luz el escándalo que significa esto y los efectos que tienen de financiar a los estados por todas partes. Ahora, es como que el sistema permite que con una lógica estratégica estas empresas o estos empresarios encuentren la manera de birlar la obligación de pagar impuestos, o es más un gesto, o es más una práctica de connivencia con determinados gobiernos. No, como bien decís, lo permiten, es perfectamente legal, no hay nada ilegal en lo que hacen, porque está armado el sistema legal de modo tal que pueda esto hacerse sin problema. Además, ni siquiera es muy complicado. Me acuerdo hace algunos años un periodista británico hizo la prueba, se puso en internet a armarse una cuenta bancaria offshore en un paraíso fiscal y le tomó 20 minutos. A él solo, sin un gran bufete de abogados ni grandes contadores, ¿no? Es algo realmente muy fácil evadir impuestos y de manera legal, digamos. Claro. Además están todas las prácticas ilegales. Así que sí, está armado para eso. Perfectamente se podría usar la autoridad estatal y sobre todo de los países más importantes para cambiar esto, y no se lo está haciendo. Para que esto del G7 conduzca a un cambio en ese sentido, veremos. En nuestro país, por supuesto, tenemos
mucha experiencia al respecto. Otra noticia de estos días es que comenzaron a llegar a las arcas del Estado y comenzaron a utilizarse parte del dinero de ese aporte extraordinario a las grandes fortunas que aprobó el Congreso hace poco. Todos y todas, ustedes lo recordarán, los largos meses de debate que insumió aprobar esta norma, las negativas que hubo, las amenazas que lo acompañaron, los grandes empresarios que primero a título individual salieron a oponerse, a decir que se estaba estigmatizando a los ricos, Alfredo Coto que decía que no les corresponde, Cabrales que propuso en cambio que le bajen los salarios a los empleados públicos, ¿no? Como si no hubieran bajado a la mitad en los últimos 5 años, ¿no? ¿Dijo eso así? Sí, propuso que le bajen los sueldos a los empleados públicos, a los enfermeros, a los docentes, digamos, que el ahorro venga por ahí y no a los ricos. Finalmente, cuando avanzó el proyecto en el Congreso, todas las cámaras empresariales salieron a oponerse, la Cámara Argentina de Comercio, el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina, CARVAP, digamos, una por una, salieron a oponerse, hubo amenazas de una rebelión fiscal, inclusive. A Carlos Heller le hicieron un boicot a su banco por ser uno de los impulsores de la norma, en fin, todas las alarmas por el comunismo, el populismo que hubo en ese momento por una norma que muchos otros países estaban aplicando y que incluso hasta el FMI salió a decir que era necesario que los ricos aporten en esta crisis. Pero bueno, finalmente la norma por suerte salió. Y hay algo interesante en la comparación, ¿no? Es todas esas actitudes de negativa, poner un peso en la pandemia, contrastan con algo que pasó bien al principio, que quedó completamente olvidado, que me interesa que no se olvide tanto, que es que apenas empezó la pandemia hubo una especie de anuncio con bombos y platillos de que los grandes empresarios iban a hacer un aporte voluntario, de motu propio, para la pandemia. Habían propuesto recaudar 100 millones de dólares, los máximos referentes de la producción y de la industria argentina. Estaban Eunarquian, Hugo Sigman, Marcelo Mindlin, la familia Berthe, Jorge Brito, digamos, los grandes nombres del gran empresariado nacional que habían dicho que iban a hacer esta colecta de 100 millones de dólares. No los iban a donar al Estado, porque el Estado es feo y no querían, los iban a donar a la Cruz Roja, que es más confiable, presumiblemente. Y bueno, esto salió en todos los diarios y parecía realmente un gesto solidario. Visto más de cerca, era un monto bastante pequeño, ¿no? Solo 5 de los empresarios más importantes de Argentina tienen conjuntamente una riqueza de 12.100 millones de dólares. Frente a eso era un gesto en verdad pequeño, pero lo interesante del caso es que pasó el tiempo, el último informe de la Cruz Roja sobre esta colecta, cuando ya estaba, digamos, terminada, 6 meses después del anuncio, indicaba que habían puesto 5 millones de dólares, o 3 si tomás la cotización del dólar paralelo, ¿no? Es decir, habían propuesto poner 100, de esos habían puesto 3 o 5 con toda la furia, y bueno, y eso allí quedó, esa promesa. En ninguno de los medios que anunció esta oferta solidaria con bombos y platillos comunicó o informó que no se materializó. Y lo interesante es que, bueno, luego vino la iniciativa de esta ley del Congreso de aporte extraordinario, que es un aporte que es por única vez y que lo hacen solamente las personas físicas, es decir, no las empresas, no las sociedades anónimas, no las transnacionales, solamente las personas físicas. El Ministerio de Economía calculaba que con este impuesto iban a entrar a las arcas públicas algo así como 5.000 millones de dólares. Digo, para comparar con los 100 millones de la oferta inicial, ¿no? Para dar magnitud al gesto número solidario que habían propuesto, ¿no? Ese monto, de todos modos, no iba a ir, por la ley que aprobó el Congreso, no iba a ir todo para paliar la pandemia. Hay una cuarta parte de lo que ingrese por este impuesto extraordinario que vuelve a manos de
grandes empresarios como subsidios para la producción gasífera en Vaca Muerta y en la zona, es decir, no es que va todo para vacunas o hospitales, otro 20% va para los programas para cubrirle la nómina salarial a las empresas que tienen dificultades. Y bueno, finalmente, en verdad lo que va estrictamente para la pandemia es un 20%, y hay otra porción que va en subsidios a los sectores más pobres, ¿no? Así todo, también estuvo la noticia en estos días pasados, que es que hubo fuertes resistencias a la norma, hubo varios pedidos de cautelares a la justicia para no pagar, y bueno, ya venció el plazo, y 20% de los que deberían tributar todavía no pagaron, no se han venido la ley, son más o menos 3.000 personas que todavía no pagaron nada, hay más de 200 que judicializaron el tributo, y también salió estos días en la noticia que los que sí pagaron están ya iniciando acciones legales para conseguir una devolución de lo que pagaron, ¿no? Te hago una pregunta. Vos, ya desde un punto de vista, si querés, más analítico, ¿vos pensás, porque escuchando tanta resistencia que ha habido y que hay en general desde a lo que es, lo que podemos llamar la cuestión de la evasión fiscal de los sectores más aventajados, el argumento central tiene que ver, por lo que yo escucho de parte de ellos, con la desconfianza en el Estado? Mi pregunta ¿es solo eso? ¿Vos pensás que si el Estado funcionase más cerca de lo que ellos pretenden, digamos, en términos de transparencia, que me parece fundamental también, digo, la transparencia no es ideológica, ¿no? Digo, y las posiciones más estatistas, más de izquierda, necesitamos, pero mucho, la transparencia del Estado como para volver a confiar. Pero vos pensás que igual, digamos, buscarían la vuelta para no pagar, o sea, ¿es una cuestión estructural o es algo que podemos pensarlo como una desconfianza específica en el Estado y su proceso? La verdad es que eso se responde con uno de los primeros datos de hoy. Irlanda es uno de los países mejor conceptuados por los empresarios, es uno de los países que en los rankings de libertad económica, esos que publican, es uno de los primeros, el que da más arriba. Y bueno, a Irlanda Microsoft le tributó cero. Claro. Cero. Entonces no es solo un problema de desconfianza en el Estado argentino, que por supuesto hay buenos motivos para tenerla, no tienen por qué no tenerla, pero no es, me parece que la respuesta no se agota allí, ¿no? Uh-huh. Hay una conducta de los empresariados de todas partes de retasear fondos a los estados, sean estados corruptos, eficientes o transparentes o lo que fuera. Y hay otro tema además que se pierde en este debate, en estas comparaciones que venimos haciendo entre lo que querían poner, lo que el Estado les pide que ponen, lo que finalmente van a poner, vaya a saber si no consiguen luego una devolución y demás. Pero hay una cosa que se pierde de vista, que para mí es central, que incluso si este aporte extraordinario se pagara en su totalidad, sin resistencia, si el Estado recaudara la totalidad de lo que esperaba recaudar, que por ahora viene lejos de eso, no llega ni remotamente a compensar lo que el Estado pierde por evasión impositiva. Otras noticias que salieron en estos días, algunos indicios de la magnitud de la evasión impositiva, que en Argentina es escandalosa, pero no es solamente acá. Salió hace poquito la noticia de cuánto dinero perdió el país por ese famoso rulo de la soja, ¿se acuerdan? Eso de sacar la soja en camiones a un país limítrofe y luego reintroducirla como importación para procesarla y ganar allí por la diferencia impositiva. Se calcula que Argentina perdió solamente en 2020, solo en un año, 1.900 millones de dólares. Ahí ya tenés un tercio de lo que se esperaba recaudar por ese impuesto, solo por una maniobra de evasión impositiva de las cientos y cientos que hay, ¿no? Otros 330 millones de dólares también en 2020 se esfumaron en otras prácticas de sobrefacturación o subfacturación, en lo que tiene que ver con la carne, que tuvimos ese boicot
hace unos días. Esta semana también salió la noticia de que el Estado encontró que 90% de los frigoríficos habían subfacturado o no declarado sus ventas, lo cual también son pérdidas millonarias para el Estado. Es decir, en unos poquitos rubros de producción, que son los que tienen que ver con exportación, ya ahí ya tenemos la totalidad de lo que este impuesto, este aporte extraordinario espera recaudar. Nos falta todavía la cantidad de prácticas de evasión impositiva de todos los otros sectores, además de la evasión interna, la que no tiene que ver con la exportación, es decir, es realmente millonario en los montos. Hay una ONG que se dedica a esto en el mundo, se llama Tax Justice Network, la red de justicia impositiva, que hace ya bastante tiempo viene hablando sobre la cuestión, advirtiendo las sumas astronómicas que están perdiéndose de recaudar los estados en todas partes por el desvío financiero que a través de paraísos fiscales, solamente con ese modo de evasión, y calculan que solo por ese ítem, es decir, solo por la evasión financiera por paraísos fiscales, la Argentina pierde de recaudar cada año 2.700 millones de dólares. Lo increíble me parece, ese es como mucho discurso liberal, no muy sostenido en general, ¿no? Pero suele cuestionar justamente la carga impositiva que se vive en este país y tienen como modelo de desarrollo países con una carga impositiva mayor, ¿no? Por eso es increíble ahí la doble vara y donde te das cuenta que en realidad están justificando lo que venga y por eso te marcaba antes, o sea, te preguntaba, porque en general el argumento es siempre, bueno, si el Estado funcionara bien, no pagaríamos, ¿viste? Es como que se invierte la carga de responsabilidad, como que dame un Estado funcionando bien, y en realidad hay un problema más estructural, obvio, que es el que nunca se pone en evidencia. Sí, que además de los estados dejan de funcionar bien y dejan de ser eficientes y dejan de estar a la altura de las expectativas de la población, en buena medida porque tienen problemas para financiarse. Es decir, cada vez, y esto pasa no solo en Argentina, pasa en todas partes, cada vez los estados tienen menos finanzas a disposición de sus arcas para cubrir necesidades que además son crecientes, ¿no? Así que sí, para mí está claro que es una excusa eso y que hay una voluntad de justamente apropiarse de la mayor cantidad posible de dinero. De lo que es dinero que en verdad pertenece a todos, porque los impuestos, así como los pagamos cualquiera de los que estamos aquí, los tienen que pagar todos los demás del mismo modo. Che, genial, ¿eh? Genial para deprimirse, ¿no? Pero bueno. Para enojarse un poquito. Para enojarse, ¿no? El enojo también motiva, ¿no? Sí, porque además pasa que queda como que realmente fue un aporte, que el empresariado hizo un gran aporte en el momento de esta crisis y la realidad de lo que está pasando no es eso, ¿no? Como si tuviésemos que agradecer por un aporte que en verdad ni siquiera compensa lo que no están pagando por ley cada año. Claro. Bueno, te esperamos dentro de 2 miércoles, ¿no? Así es. Justo te salteás el miércoles que viene, que es mi cumpleaños, y que lo que importa no es tanto mi cumpleaños, que yo nací el día del bombardeo a la Plaza de Mayo. Así que, ¿Qué fecha para analizarla desde la historia también? Bueno, la podemos analizar en otro momento, si quieres. No, obvio. Che, bueno, un beso enorme. Gracias, ese.